Prueba bioquímica de Lía. La prueba bioquímica de lisina hierro-agar es un medio de cultivo utilizado para diferenciar microorganismos, especialmente Salmonella, basados en la descarboxilación y desaminación de la lisina en la producción de ácido sulfhídrico. Tiene como objetivo demostrar si un microorganismo es capaz de descarboxilar la lisina y producir ácido sulfhídrico. Su presentación es un agar inclinado color morado, como se puede observar en la imagen de la derecha. Su inoculación es a través de picadura o estría y su incubación debe ser de 35 a 37 grados Celsius en un periodo de 18 a 24 horas. En su fórmula encontramos 4 principales componentes. Primero tenemos a la dextrosa y a la lisina. Estos nos ayudarán a demostrar la reacción de descarboxilación. Después tenemos al citrato férrico de amonio y el tiosulfato de sodio. Estos nos ayudarán a observar la producción de ácido sulfhídrico. Para la siembra, el procedimiento a realizar es que a partir de un cultivo puro del microorganismo que nosotros queramos estudiar, vamos a inocular con ayuda de la aguja de inoculación el medio de cultivo. Vamos a picar el fondo y vamos a extender sobre la superficie del mismo, así como se puede observar en la imagen de la derecha. Y nuevamente se recuerda que la incubación después de la siembra debe ser de 35 a 37 grados Celsius en un periodo de 18 a 24 horas. Para el caso del fundamento lo vamos a dividir en dos, el de la descarboxilación de la lisina y el de la producción de ácido sulfhídrico. En el caso de la descarboxilación de la lisina, vamos a tener que en primer lugar todos los microorganismos comenzarán fermentando la glucosa y producirán ácidos. Después, la glucosa, siendo un componente que se encuentra en baja concentración, será consumido en las primeras horas de incubación. Y hasta ese momento se observará un tubo con superficie púrpura y fondo amarillo. Como podemos observar en las imágenes de la derecha, se encuentra primero el tubo con el medio de cultivo sin haber hecho una previa inoculación. Y después, pasado la incubación, podemos observar un fondo de color amarillo, es decir, este color amarillo nos indica que nuestro fondo es un ácido. Y notamos que la superficie está de color morado o de color púrpura, que esto nos indica que tenemos una superficie alcalina. Después vamos a tener que a partir de este momento vamos a poder distinguir dos posibilidades para el fondo debido a que la descarboxilación ocurre solo en medio ácido. Como primera opción vamos a tener que si nuestra bacteria es incapaz de descarboxilar la lisina, la reacción quedará detenida. Esto quiere decir que partiendo del medio en donde ya nuestro fondo es ácido y nuestra superficie alcalina, si la bacteria no es capaz de descarboxilar la lisina, se va a quedar igual. En cambio, si la bacteria sí es capaz de descarboxilar la lisina, se va a modificar el pH alcalino, por lo que regresará el tubo a color morado, que es como estaba originalmente, en donde tanto el fondo como la superficie van a ser de color morado, es decir, van a ser alcalinos. Ahora, para el fundamento de la producción de ácido sulfhídrico, vamos a tener también que primero todos los microorganismos comenzarán fermentando la glucosa y van a producir ácidos. Después vamos a tener que la condición ácida favorecerá la reacción del ácido sulfhídrico para posteriormente formar ácido sulfhídrico a partir del tiosulfato. Después vamos a tener que el ácido sulfhídrico va a reaccionar con las sales de hierro para formar un sulfuro de hierro. Este sulfuro de hierro es un precipitado negro insoluble. Tal como se puede ver en la imagen, partimos nuevamente de nuestro medio de cultivo, en donde tanto nuestra base como nuestra superficie son alcalinas. Entonces, el ácido sulfhídrico al reaccionar con el sulfuro de hierro va a ocasionar que tengamos una base con un precipitado negro insoluble y una superficie alcalina, es decir, de color morado. Las precauciones que debemos de tomar al trabajar con este tipo de prueba bioquímica son que los tubos cerrados completamente van a producir un ennegrecimiento total del medio de cultivo.
también que todos los microorganismos que nosotros vayamos a sembrar en LIA deben ser fermentadores de lactosa para que así se pueda interpretar la prueba de descarboxilación de la lisina. Y por último, que las bacterias que desaniman la lisina enmarcarán la reacción de producción de ácido sulfhídrico. Ahora vamos a pasar con la interpretación de la prueba. Primero, para interpretar la descarboxilación de la lisina, vamos a tener que esta puede ser tanto negativa como positiva. Para el caso de que sea negativa, vamos a tener un fondo ácido color amarillo y una superficie alcalina color púrpura. Para el caso de que sea positiva, vamos a tener un fondo color púrpura y una superficie alcalina también color púrpura, es decir, esto va a volver a su color original. Para el caso de la desanimación de la lisina, vamos a tener una superficie color rojiza y un fondo ácido color amarillo. Esto se interpreta como negativa para la descarboxilación de la lisina, pero positiva para esta desaminación de la lisina. En el caso de la producción de ácido sulfhídrico, el precipitado negro lo vamos a tener entre el límite de la superficie y el fondo. Y vamos a tener una superficie alcalina color púrpura, pero también puede pasar que si el precipitado se da en todo el tubo, este no dejará ver las otras reacciones que puedan ocurrir en este medio de cultivo. Tenemos este mapa conceptual en donde a grandes rasgos se vuelve a abarcar los aspectos desglosados anteriormente, en donde se explica que para las tres variantes de la prueba de lisina hierro-agar, para descarboxilación de lisina, producción de ácido sulfhídrico y desanimación de la lisina, cuando pueden ser positivas o negativas y cómo es su superficie y su fondo dependiendo de estas. Para el registro de los resultados se debe seguir un orden específico. Primero se debe leer la superficie, luego el fondo, después la producción de ácido sulfhídrico y finalmente la producción de gas. Para el caso del ejemplo que tenemos, esto lo leeríamos como una superficie alcalina con un fondo ácido, con una producción de ácido sulfhídrico que no presenta gas. Como punto número 6 tenemos la reacción de la prueba de LIA de algunos microorganismos de importancia clínica. En este ejemplo tenemos 4 medios de cultivo de lisina hierro-agar, cada uno inoculado con un microorganismo diferente, y cada microorganismo también dio una reacción diferente en el medio de cultivo. Primero vamos a comenzar explicando qué es lo que pasó en el medio de cultivo en el que se inoculó Escherichia coli. Primero debemos recordar que nuestro medio de cultivo de lisina hierro-agar preparado se ve de esta manera, en donde tanto la superficie como el fondo son de color púrpura. El ambiente ácido favorece la actividad enzimática a descarboxilasa y se metaboliza la lisina a cadaverina, elevando el pH del medio de cultivo y tomando un color púrpura o violeta, como podemos ver en nuestro medio de cultivo en donde se inoculó Escherichia coli, en donde nuevamente regresa a su color original, en donde tanto la superficie como el fondo son de color violeta o púrpura. Esto quiere decir que nuestro microorganismo de Escherichia coli es positivo a la descarboxilación de la lisina. Para el caso de nuestra bacteria Shigella boydii, pasadas las 24 horas de incubación, se observa el fondo del tubo de color amarillo y la superficie de color violeta. Esto debido al consumo de las peptonas que producen alcalinidad, en donde podemos concluir que para nuestra bacteria de Shigella boydii, la descarboxilación de la lisina es negativa. Para el caso de nuestra bacteria Providencia stuarti, vamos a observar la producción de un ácido alfa-ceto carbónico, el cual con la sal de hierro y bajo la influencia del oxígeno forma un color rojizo en la superficie del medio, como podemos observar, y a su vez una base ácida de color amarillo. Esto se debe a que algunas cepas del género Proteus, Providencia, como es el caso de nuestra bacteria, y algunas Morganella spp, desaniminan la lisina. Esto quiere decir un resultado positivo a la desaminación de la lisina. En el caso de la Salmonella typhimurium,
La generación de sulfuro de hidrógeno se visualiza por el ennegrecimiento del medio debido a la formación de sulfuro de hierro, que es lo que podemos observar aquí, donde tenemos una superficie alcalina de color violeta y un fondo con un ennegrecimiento. Aquí se muestran las referencias que se utilizaron para obtener la información presentada y eso sería todo.